Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches con todos. Seguimos con estos interesantes programas enfocados a la psicología en CNM, en mi programa directo con Consuelo que se transmite los sábados a las 8 de la noche, como saben. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella es María Jesús Alaba Reyes. Tengo el gusto de tenerla acá con nosotros en el programa. Ella es una gran psicóloga reconocida a nivel mundial. Es especialista también en lo que es la docencia, ha enseñado en diferentes universidades en España, es máster en dirección de recursos humanos también y ha sido también catalogada como las 100 mujeres top del liderazgo en España. Es autora también de libros importantes como por ejemplo Las 3 claves de la felicidad. El no también ayuda a crecer y otros libros más que nos va a comentar el día de hoy. Ha recibido el premio a la mejor divulgación de la psicología también. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es cómo ser felices en nuestra vida, cómo generar esta felicidad en nuestra vida. Y para este tema tan resaltante, tenemos a la especialista en el tema, la psicóloga María Jesús Alaba Reyes. De hecho, también quiero comentarles, ella ha sido mi profesora cuando estuve en el 2016 por España en la Universidad Internacional Meléndez Pelayo y también en la Universidad del País Vasco, en donde fue muy grato conocerla y saber de lo que enseña. ¿Cómo estás, María Jesús? Bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Consuelo. Muy buenas noches y buenas noches a todos los espectadores. María Jesús, cuéntanos qué significa la felicidad para ti. Eres especialista en el tema, veo que llevas mucho tiempo trabajándolo, además eres autora de libros relacionados a ellos. ¿Qué nos podrías decir de la felicidad primeramente? Fíjate, la felicidad es una de las emociones más intensas que puede tener el ser humano, pero la felicidad no es algo continuo. Cada persona siente su felicidad de una manera determinada, pero para sentir felicidad tenemos que sentir bienestar, tenemos que experimentar equilibrio emocional, tenemos que estar bien con nosotros mismos, tenemos que saber querernos, saber cuidarnos, tenemos que congratularnos con la vida, estar en perfecto equilibrio y armonía. Y la mayoría de las personas, en contra de lo que piensan, no saben quererse bien. Y si no te quieres bien, no puedes ser feliz. Sufres de forma innecesaria y complicas la vida a los que están a tu alrededor. Luego, la felicidad es una emoción maravillosa, como las emociones son intensas, pero no duran constantemente en el tiempo, y depende de la actitud que tengamos ante la vida, podemos ser felices incluso en las circunstancias más difíciles. Exacto. Ahora, has dicho algo muy importante, ¿no? Que me lleva a pensar que la felicidad está relacionada también a ese autoconocimiento que tenga la persona, y luego la aceptación que se tenga a sí mismo y a esta valoración que tenga de sí mismo, es decir, a la autoestima, ¿no es cierto? Entonces, una persona con un mejor nivel de autoestima podríamos decir que es más feliz o tiene esa posibilidad de ser más feliz a pesar de las dificultades que se le presenten. Sin duda, es decir, la autoestima, el cómo nos vemos a nosotros mismos, el cómo nos valoramos, es uno de los pilares de nuestra felicidad. Tener una buena autoestima, una autoestima sana, es esencial además para sentir cierto equilibrio y cierta seguridad y confianza en nosotros mismos. Hay personas que dicen, yo tengo la autoestima muy baja. Si tienes la autoestima muy baja, no te estás queriendo. Si tienes la autoestima muy baja, estás llena de inseguridades. Y lo que es peor, y además es lo contrario de la felicidad, estás llenas de miedos. La autoestima es crucial, pero ¿cómo la trabajamos? ¿Cómo trabajamos en nuestro día a día la autoestima? ¿Cómo aprendemos a querernos, decíamos antes, y cómo aprendemos a respetarnos? ¿Y cómo tenemos una autoestima sana? Porque hay personas que tienen la autoestima tan alta que se sienten por encima de los demás y no saben relacionarse, no saben comunicar. La autoestima es muy importante cuando está en el punto intermedio, cuando sabes quererte sin herir, cuando sabes comunicar sabiendo escuchar, cuando sabes relacionarte haciéndolo positivamente, cuando esa relación mutua es un enriquecimiento para ambas partes y no solamente para ti.
claro. Y definitivamente algo también que comentaste hace rato, ¿no? Cómo esto influye también en los demás, en el entorno, porque si una persona se siente feliz, va a transmitir esa felicidad también en los demás, pero Ah, si no pasa de esa manera, ¿no? Si más bien siente tristeza, cólera, frustración, ansiedad, pues va a transmitir esto también, ¿no? Porque las emociones siempre se transmiten. Entonces, claro. influye, sí, en el entorno, en generar bienestar o tal vez no, ¿no? Entonces, influye Fíjate, definitivamente en nuestras relaciones interpersonales. sí, tú fíjate que una de las cosas, cuando la gente viene y a lo mejor te viene a consulta de psicología o nos pide ayuda porque se encuentran con un estado de ánimo bajo, Ujú. yo siempre les digo, intenta rodearte de personas felices, de personas alegres, de personas con buen ánimo, con buen humor. ¿Por qué? Porque la felicidad se contagia, pero la tristeza también. Cuando tú Mm, estás mal, a veces tiendes a rodearte de personas que están incluso peor que tú. Es como que nos retroalimentamos, ¿no? Yo estoy mal, la otra persona me dice que está fatal, cómo es el mundo, qué terrible. Esto es lo peor que podemos hacer. Entonces, la felicidad crea un estado de bienestar maravilloso y la felicidad además crea muy buen ambiente. Es muy mm, contagiosa. Tú fíjate, cuando ves una persona especialmente feliz, positiva, alegre, vas a ver casi siempre como un imán, muchas personas alrededor. Y al contrario, cuando ves una persona pues muy pesimista, muy negativa, que todo le parece mal, resentida con la vida, vas a ver cómo poco a poco te apartan. Pero una de ujú, las mejores y mayores causas de felicidad del ser humano es la relación. Hay personas que te dicen, yo soy feliz en mi soledad y no necesito a nadie. Yo digo, absolutamente respetable, pero es una pena, porque la mm, felicidad, para ser plena, tiene que ser compartida. ujú, Cuando tú claro, quieres a alguien mucho y estás en un momento de felicidad, dices, qué pena que no esté esta persona conmigo. Bueno, cuando tú te interrelacionas con la gente, crecemos. La relación nos hace crecer, nos hace seguir aprendiendo cada día. Las claro. personas que se encierran, uno de los dramas que tenemos ahora mismo con los adolescentes, y espero que a vosotros os pase algo parecido, Consuelo, uno de los dramas que tenemos con los adolescentes es que tenemos la generación de adolescentes con más intentos de suicidio. Tenemos la Mm, generación de adolescentes que menos son más infelices de alguna manera, que no saben quererse. Y tú fíjate que uno de los problemas que tienes para ellos es la poca interrelación. Están conectados por las redes, están conectados con el mundo mundial y sin embargo tienen dificultades para relacionarse con los compañeros, con los vecinos, con la gente que tiene al lado. Han perdido esa facilidad y en la relación está el aprendizaje. No hay ujú. felicidad sin Y interrelación. ahí podríamos decir, María Jesús, esto que decías, ¿no? Que es más difícil en la soledad, obviamente, ser feliz, porque los adolescentes ahorita están muy centrados, ¿no? En el uso de la tecnología y a veces de manera desmedida. Entonces, utilizan la tecnología, supuestamente ellos sienten que están acompañados, ¿no? Tal vez chateando con algún amigo o amiga, pero sin embargo están, por decir, solos en la habitación, simplemente con su celular, ¿no? O con la tablet, la Están computadora, pero perdidos. no Consuelo, interactúan con los demás. no interactúan, están totalmente perdidos. Es decir, ellos piensan que están conectados con el mundo y sin embargo les cuesta salir, les cuesta relacionarse. Es decir, nunca hemos tenido una generación de adolescentes y jóvenes que tuvieran tantas dificultades sociales, tanta fobia social. Y tú dices, pero si están todo el día conectados, pero es muy diferente. Es muy Claro. diferente al estar conectado así, a tener una persona enfrente, a mirarla, a escucharla, a sentirla, no tiene nada que ver. Y en este sentido, nuestros adolescentes, que aparentemente están como muy comunicados, tienen una soledad tremenda. Y tenemos ahora mismo una generación que se autolesionan y te vienen los padres asustados cuando lo descubren y dicen, ¿cómo puede ser posible? Porque tienen tal nivel de tensión, de insatisfacción y tal adicción. Y en esto, fíjate, quizá no era un poquito el tema fundamental de nuestro programa, pero yo Así te es. diría, sí que me gustaría lanzar un mensaje a todos nuestros espectadores y es, tengan mucho cuidado con las horas que pasan sus hijos delante de una pantalla. Da lo mismo que sea un móvil, que sea un portátil, que sea una Ujú. tablet. Tengan muchísimo cuidado porque son horas que están perdiendo realmente en su relación y porque muchísimos, muchísimos adolescentes en este momento tienen adicción a las nuevas tecnologías y eso les empobrece y se despiertan por la noche para seguir comunicándose. Y realmente es una pena. Es decir, cada vez vemos a más adolescentes más aislados,
más adictos, más empobrecidos, y tú dices, y más pequeños con celulares, por ejemplo, y tú dices, ¿qué hace un adolescente con un celular, con un móvil? ¿Para qué? ¿Me quieres decir para qué? ¿Qué hace un niño de 11, 12, 13 años? No lo necesitan para nada, y sin embargo su vida cambia a partir de ahí. Esa es una realidad total, ¿no? Incluso padres de familia que a veces les dan a los niños para calmarlos, para que no lloren, para que los deje tranquilos, ¿no? Para que coman toda la comida. Entonces se ve realmente este desconocimiento de cuánto es que afecta este mal uso de la tecnología en menores, ¿no? Niños, adolescentes, jóvenes en general, todos, porque hay que saber utilizar y organizarnos en cuestión de darle pues esta utilidad adecuada a la tecnología, pero muchos adolescentes, como decías, ha generado esa adicción y ya en ese Absolutamente. sentido no saben cómo manejar eso. Entonces, incluso los mismos padres, hay padres que ya no saben cómo hacer porque si no se les da, los chicos pues hacen la Claro, rabieta, ¿no? O se molestan, o ya tienen claro, comportamientos violentos y agresivos, pero hay claro. que Es como psicoeducarlos. cuando le quitas, es como cuando le quitas a un alcohólico el alcohol, que su reacción Ujú. es muy violenta. Lo mismo te Sí, pasa con un adolescente. Y entonces los exacto. padres te dicen, pero ¿qué hago? Y dices, pues vamos a empezar a trabajar contigo para que te sientas fuerte, para que se den cuenta que no vas a caer un poquito en su tiranía de alguna manera o en su manipulación, pero tenemos que liberar a estas nuevas generaciones de verdad, porque es una pena, porque al final dices, bueno, tienen una adicción, pero están muy felices, se encuentran muy bien, todas, pero no es así. Es al contrario. Y Claro. fíjate, Consuelo, los años, cuanto más años pasen, más veremos los estragos que están haciendo esa adicción a las nuevas tecnologías en las nuevas generaciones. Las nuevas tecnologías son buenas, sí, sabiéndolas utilizar. El problema es ese uso masivo y que se hace ahora mismo totalmente desenfrenado, donde tú tienes niños con 8 o 9 años que están viendo pornografía en sus celulares. Y la mayoría de los padres no lo saben. Y cuando tú lo miras y dices, ¿usted sabe que su hijo está viendo pornografía? Dice, no, no, es imposible. No, no es imposible, es una realidad. No están preparados para ese tipo de información que les llega a edades tan tempranas. Igual que no están preparados para defenderse un poquito, ¿no? Se empiezan a hacer determinadas fotos, a veces muy comprometidas, las empiezan a repartir. Bueno, eso es lo contrario de la felicidad. Eso es crear las Exactamente. bases de una insatisfacción permanente. Entonces podríamos decir, María Jesús, que esta generación tiene menos posibilidad de ser felices, ¿no? Porque tiene menos posibilidad también de desarrollar sus habilidades socioemocionales con este uso desmedido de la tecnología, esta desorganización en cuanto a ello, estos niveles de adicción que han incrementado en los adolescentes y jóvenes con la tecnología, en donde tienen menos posibilidades también de poder generar emociones positivas y generarlas a los demás. Entonces, estamos en una ¿Cómo generación con una claro, y cuando posibilidad. se Ujú. Consuelo, y cuando se sientan mal, intentan como adormecer esas emociones para ellos negativas, ¿no? En España tenemos que actualmente el 25% de los jóvenes consume psicofármacos. Mm. 25%, uno de cada cuatro. La mayor mortalidad que existe en los jóvenes y adolescentes en España es por suicidios, la mayor Aquí también. mortalidad. Acá en Y hoy Perú sabemos también. Ujú. Claro, y hoy sabemos que en general una de cada 4 personas sufrirá en algún momento de su vida un problema de salud mental. Entonces dices, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para conservar nuestra salud mental y nuestro equilibrio? Dices, mira, lo primero que tenemos que aprender es a sabernos querer y eso pasa por sabernos perdonar. Hay muchísima gente que vive en un enfrentamiento permanente con ellos mismos o con los demás. Si tú no sabes perdonar y no sabes perdonarte, difícilmente te vas a sentir bien. Pero luego te tienes que querer como eres, no como crees que los demás quieren que tú seas, porque entonces ya entras en una dinámica muy perniciosa. Es como eres sacando lo mejor de ti mismo. Mira, de los libros más Claro. conocidos míos, uno es La inutilidad del sufrimiento. Ajá. ¿Por qué? Es un libro Cuéntanos, que cuéntanos un poco más de ello, porque has dicho algo también bastante cierto, ¿no? Hay personas que son bastante negativas, que se enfocan más en lo negativo, estas personas pesimistas, ¿no? Aquellas personas que andan más tristes por la vida, ¿no? E incluso contando sus tristezas, y eso les hace daño tanto a ellos como también a los demás, ¿no? ¿Cómo hacer para pasar de ese estado de tristeza claro, a empezar claro. a empoderarse y a conocerse más y valorarse y ser más felices, pues, y generar estas Tenemos emociones que, positivas? tenemos que empezar por contarnos bien la vida, ¿no? Es decir, Ujú. dentro de nosotros tenemos las mayores posibilidades de ser felices o infelices. ¿Dónde radica un poquito ese motor en nuestros pensamientos?
Constantemente estamos pensando, Consuelo. En un día normal tenemos entre 60 y 100.000 pensamientos al día. Entre 60.000 y 100.000. La mayor parte de esos pensamientos, evidentemente, no son conscientes, pero la inmensa mayoría de esos pensamientos muchas veces son pensamientos negativos que nos predisponen negativamente. Ahora mismo se dice, esto de la psicología, de la positividad, esto es una especie de cosa extraña y tal. No, mira, lo que yo digo es, a ver, una persona, tú puedes enfocar la vida para intentar estar bien o puedes enfocarla para sufrir. En la inutilidad del sufrimiento yo decía, el 95% de las veces que sufrimos es un sufrimiento que no está justificado. No sufrimos porque se nos haya muerto un ser querido, que eso sí que está justificado. Hemos tenido un accidente, ocurre una tragedia, no. Sufrimos porque nuestro hijo adolescente de repente pues no nos hace caso, o porque nuestra pareja dices pues parece que no nos escucha, o nuestro compañero de trabajo tal. Pero esas son cosas de la vida cotidiana que tenemos que aprender a lidiar con ella, y esto es muy importante. Entonces, no podemos ser felices si no dejamos de sufrir, si no dejamos de estar contándonos la vida de esa forma tan negativa. Básicamente, hay tres perfiles de personas. La persona positiva, la persona que dice que es realista y la persona negativa. La persona que es negativa te dice, no, yo soy realista, no soy una persona pesimista. Y dices, no, no, tú eres pesimista, todo te lo cuentas mal. La diferencia entre la persona pesimista y optimista es que la persona optimista intenta ver las cosas favorables de la vida e intenta trabajar para que sucedan así. Mientras que la persona pesimista, todo es como y malo, ¿no? Todo lo ve mal, todo ve siempre los problemas, tiene como una especie de sesgo en su vida que es como si todo estuviera fundamentado para la infelicidad. Ante una dificultad, la diferencia es muy clara, Consuelo. Ante una dificultad, la persona negativa, la persona pesimista se para ante la dificultad. Ante una dificultad, la persona realista lo analiza y dices, pues puedo ir o no puedo ir. Y ante una dificultad, la persona que es más positiva dice, ¿cuál es la dificultad? ¿Lo puedo abordar? Estupendo, lo hago en las mejores condiciones. ¿No lo puedo abordar? Voy a extraer los aprendizajes, de tal forma que la siguiente vez lo haré. Y una vez hecho ese aprendizaje, no me voy a dejar hundir. Esa es la gran diferencia. Por eso es la importancia de pon tu mente en positivo. Las personas cuanto más felices son más creativas, tienen menos fallos, generan mejor bienestar. Y tú fíjate, en los trabajos, las personas más felices no cometen prácticamente fallos en seguridad. Y a nivel profesional son las personas que encima menos nivel de absentismo tienen. El bienestar, la alegría, la felicidad suben nuestras defensas, mejora nuestra salud física, también emocional. Ahora, María Jesús, también se ha visto casos de niños que desde pequeños se ve que tienen más disposición a ser más felices. Bueno, la mayoría de niños tienden a ser más felices, pero también hay niños que desde chiquitos se los ve más con esa tendencia a ser tristes o tal vez muy renegoncitos, ¿no? Muy como que con algo de cólera, ¿no? Y desde niños. Entonces podríamos también pensar que desde que están en el vientre materno, ¿no? La mamá también le transmite las emociones, ya sean positivas o no, ¿no? De alegría o tal vez ansiedad o preocupación o de pronto tristeza. Y también eso puede impactar tanto que de pronto podamos ver a niños pequeñitos que ya vienen con esas emociones. Creo que en el medio se los puede ayudar, obviamente, ¿no es cierto? Se les puede ayudar, pero mira, nacemos con un temperamento y el temperamento es como el 40% de nuestra felicidad o infelicidad y nacemos con ella. Las circunstancias que la gente dice, ay, las circunstancias son tan importantes y tal, solamente influyen un 10%, solo un 10%. El resto lo podemos trabajar nosotros. Yo he trabajado mucho con niños, he trabajado mucho con niños pequeños y yo te aseguro, Consuelo, que con 3 meses se ve perfectamente. El niño que tiene un temperamento, que ha salido un niño alegre, simpático, feliz con la vida, está todo el rato buscando, seduciendo, disfrutando, y con 3 meses se ve el niño que está amargado, triste, fastidiado, que constantemente está en tensión. Esto se ve. Y yo a los padres siempre les digo, cuando tengáis un hijo que se le ve tan feliz y tan contento, enhorabuena. Cuando tengáis un hijo que le veis como insatisfecho con la vida, también enhorabuena. ¿Por qué? Porque vais a poder ayudarle mucho. Porque ese niño que tiene esa tendencia, que nace con ese temperamento, que es así, y gemelos monocigóticos exactamente iguales por fuera, pueden ser muy diferentes por dentro, tú puedes coger, trabajando con ese niño, con esa niña, les puedes ir inculcando
cómo ver la vida de otra manera, cómo ver la vida desde un prisma, digamos, de positividad, cómo intentar sentirte bien ayudando a los demás, cómo darte cuenta, oye, las gracias que tenemos que dar, del agradecimiento es uno de los pilares fundamentales de la felicidad. Se puede trabajar, pero es verdad, Consuelo, que habrá niños, y con 3 meses nosotros hicimos un estudio de 842 niños y vimos que seguían así. Hay niños que nacen con un temperamento más fácil para la felicidad y hay niños que nacen con un temperamento que les dificulta mucho. Y habrá que trabajar mucho precisamente para recuperarles y precisamente para conseguir rescatarles, pero se puede conseguir. Claro, definitivamente importante. Yo creo que hay varios temas que vamos a seguir abordando, María Jesús, porque salen otros temas que son realmente importantes, ¿no? Y algo que has mencionado, la gratitud, qué tan relacionada está con la felicidad, porque se ha visto, sí, mucha relación, muchos estudios de que las personas que son más agradecidas tienen más posibilidades de ser más felices también. ¿Qué podrías decirnos, María Jesús, de esto? No, este es un tema que es crucial, mira, es la gran diferencia. Una persona feliz es una persona agradecida con la vida. Es una persona que reconoce todo lo que la vida te ha dado, las posibilidades que tienes, que no te paras ante las dificultades, que las dificultades las ves como aprendizajes. Y otro de los componentes fundamentales de la felicidad es la persona que se siente bien ayudando. Una profesión como la nuestra, por ejemplo, de psicología, es una profesión maravillosa porque tu profesión es ayudar a la gente a estar bien. En situaciones, en España acabamos de tener una situación de catástrofe justo estos días y entonces ves las dos antítesis, ves la gente que da su vida por ayudar a otros en una situación, de verdad, y la da, y la gente que ante una situación de un desastre enorme lo que hacen es que ver, oye, cómo roban, cómo aprovechan esas circunstancias. Vale, existen esos dos tipos de personas, lo tenemos muy claro, pero lo importante es saber, si tú te quieres sentir bien, piensa todo lo que la vida te ha dado. Desde que has nacido, piensa todo lo que la vida te ha dado. Piensa en las cosas que te gustan de ti y piensas en las que crees que aún podrías seguir mejorando. Y sobre todo, ten muy claro, si me relaciono con los demás, si me relaciono sabiéndoles escuchar, sabiéndoles ayudar, siendo personas cercanas, voy a sentir muchísima felicidad. Si soy una persona sensible, me voy a sentir bien. No puedo sentirme bien siendo una persona egoísta. Esto es como cuando me preguntan, oye, ¿y una persona líder qué tiene que ser? Y yo siempre digo, pues tiene que ser una persona que gestione muy bien el estrés, el tiempo, que saque lo mejor de cada uno de sus colaboradores, que tiene que ser honesta, coherente, comprometida, tiene que ser feliz y tiene que ser buena persona. Y para ser feliz del todo, Consuelo, tenemos que ser buenas personas. Las malas personas están permanentemente insatisfechas. A mí personalmente me da bastante tristeza, hacen la vida muy complicada a los que tienen alrededor, pero me da mucha tristeza porque digo, no van a ser felices, es imposible que sean felices, están enfrentados con el mundo. Claro, claro, esas personas que, digamos, podríamos decir tóxicas, ¿no? Que siempre están en temas de chismes, ¿no? En temas de querer perjudicar a otros, hacer daño, o sea, definitivamente se ve que tienen cólera, ¿no? Y esa cólera puede ser con ellos mismos y las descargan con otras personas. Entonces, difícilmente, yo digo, si es que cambian, obviamente van a poder ser felices, pero de esa manera, ¿no? Se ve que la persona está infeliz y que por esa infelicidad es que tiene esa tendencia, pues, a generar ese malestar en los demás, ¿no? Claro, y hay incluso algo más peligroso y es personas que se sienten bien haciendo mal. Es decir, personas que en un momento determinado dices, están agrediendo a alguien, están manipulando sus emociones, están hablando mal de esa persona y desgraciadamente disfrutan haciéndolo. Esto es muy peligroso. Cuando Sí. veamos a alguien que está disfrutando, generando malestar y tensión a su alrededor, de verdad, intenta poner distancia, al menos distancia emocional, porque esas personas nos pueden machacar literalmente la vida, porque su felicidad está basada en nuestra infelicidad. Y esto existe, de la misma forma que existen las personas insensibles y las personas con carencia de empatía, las personas que no saben ponerse en el lugar de los demás. Estas personas existen constantemente. Hay que tener un cuidado en este punto exquisito.
Sí, 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 hay que entenderlo también y fomentar también de que los padres de familia también enseñen a sus hijos, porque muchas veces se dan estas situaciones desde que son niños, ¿no? Se ve cómo es que hay casos de bullying, de acoso, de mobbing en centros laborales, entonces es importante esta información para saber qué hacer cuando vemos una persona Sí, con estas características, ¿no? Cómo manejar también el estrés, cómo manejar las tensiones en los momentos difíciles también ayuda a que podamos generar luego, ¿no? Estas emociones positivas para poder ser felices, que es importante acá. Entonces, ¿qué nos recomendarías, María Jesús, en cuanto a hábitos diarios para practicar, para poder generar esta felicidad en el día a día? Por ejemplo, las actividades de movimiento ayudan sí. mucho a generar las hormonas de la felicidad, ¿no? De dopamina, endorfina, y acá podríamos considerar todas las actividades de movimiento, ya sean deportes, bailar, salir a Ujú. caminar, manejar bicicleta, todo ello. Sí. ¿Qué más Hay que podrías tener, claro, aconsejar? hay que tener buenos hábitos en la vida, Consuelo. Ujú, Y los buenos hábitos son fundamentalmente en 3 niveles, ¿no? Por ejemplo, la parte del descanso. Es imposible que una persona se sienta bien si no descansa lo suficiente, si no desconecta lo suficiente. Esto es un punto esencial. Tenemos que dormir y tenemos que tener un sueño reparador y además tenemos que tener buenos hábitos, no de repente me acuesto a las 4 de la mañana. El sueño es importante, la alimentación es fundamental. Es decir, tenemos que tener una alimentación sana y saludable. Tú dices, el ejercicio. Fíjate, el ejercicio es el antidepresivo natural. ujú, Es ujú. decir, hacer ejercicio y bailar es un ejercicio fantástico. Y andar también, no hay por qué ir al gimnasio, no es absolutamente necesario. Si el ejercicio de la vida cotidiana, cuando una persona está mal, yo le digo, si en ese momento puedes salir, si puedes dar un paseo o te asomas a la ventana, que te dé un poquito el aire, te mueves un poco, bailas una canción, ya verás cómo te vas a sentir muchísimo mejor. Pero luego hay otro hábito fundamental, que es nuestro hábito emocional. Es decir, tenemos que cuidar, decía, tenemos que cuidar cómo nos contamos la vida. Tenemos que cuidar esos pensamientos que tenemos internos que nos condicionan tanto en nuestro bienestar o en nuestro malestar. Tenemos que coger cada día y llenar nuestra hucha emocional. Consuelo, esto consiste en que tú te despiertas por la mañana y empiezas a llenar tu hucha. Dices, a ver, me despierto y he dormido bien. ¡Jo, qué suerte tengo! Estupendo. Oye, y además, fíjate, he dormido en una cama. Pues hay mucha gente que no puede dormir en una cama. Estupendo. Y ahora cojo y me levanto y puedo tomar un desayuno y tal. Pues lo mismo, ¿no? Y me puedo duchar. Y si tengo agua caliente, pues hay muchísima gente que no tiene agua caliente. Y salgo Mm, porque voy a trabajar y me relaciono con la gente. Soy capaz de relacionarme. ¡Qué bien! Si tú vas contándote la vida en el sentido de qué suerte tengo, vas llenando esa hucha. Si constantemente lo que estás diciendo es qué terrible, fíjate lo que me acaban de hacer, ahora voy a ir a trabajar, no me gusta el trabajo, me voy a encontrar con fulano que me cae muy mal, entonces esa hucha emocional la vaciamos desde el primer momento y así no podemos ser felices. Nuestra felicidad depende de nosotros, depende de que cada día nos contemos bien la vida, depende de que nos sepamos querer y nos sepamos aceptar con nuestros fallos, pero nos sepamos aceptar y depende de que siempre tengamos una ilusión. Yo insisto mucho en que podemos vivir con poca salud, incluso con poco dinero, pero no podemos vivir sin ilusiones. claro, tiene que haber este sentido de vida, esta esperanza, este motivo para vivir, ¿no es cierto? Hay un libro muy interesante que siempre lo recomiendo, El hombre en busca de un sentido, de Víctor Frank, que me parece Sí. fundamental en estos momentos de tal vez crisis que pueda estar pasando alguna persona, momentos Ujú. en donde necesita de esta gran dosis de resiliencia, de poder salir adelante a pesar de las dificultades, ¿no? Y en este sentido es importante, creo yo, siempre recordar esto que queremos llegar, ¿no? Esta meta, este objetivo, esta ilusión que decías, ¿no? Estas motivaciones que siempre son importantes. Y Fíjate, bien, Consuelo, perdona, hay, fíjate, Consuelo, que yo sí, decía un sí, poquito en función de lo que estabas diciendo, que las dificultades son realmente un motivo de aprendizajes y que gran parte de los problemas que tenemos en la educación con los niños, las niñas de hoy, es que les sobreprotegemos tanto que no dejamos que se enfrenten a sus dificultades, que no dejamos que se frustren, que no dejamos que aprendan. Y esto es uno de las grandes calamidades que estamos generando ahora mismo, de los profundos errores que tenemos.
momento ellos van a tener que salir y ver cómo es el mundo, y si no están entrenados a resolver problemas, pues va a ser difícil que lleguen a buscar solución a ello. Entonces, más bien hay que, diría, enseñarles a desarrollar estas habilidades socioemocionales importantes. Una de estas es el buscar solución, resolver problemas. Y quisiera que nos comentes, antes de terminar la entrevista, sobre tu libro, a modo de resumen, las 3 claves de la felicidad. ¿Cuáles son estas 3 claves de la felicidad, María Jesús, que tú Pues recomiendas? básicamente decíamos es, perdónate bien, perdónate tú y perdona a aquellas personas que merezcan tu perdón. A veces la gente dice, hay cosas que yo no voy a perdonar y yo te digo, depende de ti, eres totalmente libre de hacerlo. Lo que sí que es cierto es que aunque perdones cosas que te han hecho muy terribles, no las olvides para que no te las vuelvan a hacer. Pero aprende a perdonar para quererte mejor, y quererte mejor es coger cada día y decir, a ver, tengo 20, 40, 60 años, estoy en estas condiciones, tengo las posibilidades de ser feliz, por lo menos con mi mente, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer no destruyéndome, sino diciendo, cuando fallo, lo que diré es, voy a aplaudir el esfuerzo, no el resultado que haya tenido, pero quererme bien es abrazarme, sobre todo en los momentos de debilidad. Y luego coge las riendas de tu vida. Coge las riendas, porque si tú no lo haces, vas a ser una persona que te van a manipular los demás. La manipulación hoy en día es muy, muy sencilla, tremendamente fácil. Entonces, perdónate bien, quiérete mejor, coge esas riendas de tu vida para que tengas esa felicidad que tú mereces. Todos hemos nacido, por favor, no hemos nacido para sufrir. Hemos nacido para estar bien, para disfrutar, para llenarnos de satisfacción y llenarnos también de felicidad a los demás, para mejorar un poquito este mundo en el que estamos. Si no nos sabemos querer, difícilmente querremos a los demás. Si no sabemos comunicar, difícilmente venceremos el aislamiento en que muchas personas se conocen. Y si no tenemos una visión positiva de la vida, no generaremos elegía, no generaremos buen humor, alegría a los que están a nuestro alrededor, no generaremos bienestar, y la felicidad de los demás en una persona sensible también será su mayor felicidad. Claro que sí. Qué interesante realmente, María Jesús, y te agradezco enormemente la posibilidad de tenerte acá con nosotros en el programa el día de hoy. Espero, bueno, han surgido varios temas dentro de la entrevista, así que ojalá Sí. podamos seguir en estas entrevistas contigo, porque sí hay muchísimo que veo tienes para aportar en el mundo. Muchísimas gracias. Tal vez algún mensaje final que quieras dar enfocado a la felicidad. Sí, pues un mensaje final que diría es, a mí cuando me preguntan qué es para mí la felicidad, yo siempre digo que para mí la felicidad es sentir el abrazo amigo de la vida. El abrazo amigo de la vida. Consuelo, un abrazo amigo lleno de felicidad para ti y para todos tus televidentes. Muchísimas gracias, María Jesús. Un abrazo muy grande hasta Un abrazo España enorme. y muchos éxitos también. Gracias también a todos quienes han visto el programa el día de hoy. Como saben, las transmisiones se dan siempre los días sábados a las 8 de la noche, y siempre enfoquémonos en ver el lado positivo de la vida, en generarnos emociones positivas para transmitir también estas emociones a los demás y ser felices en todo momento. Un abrazo muy grande para todos. Un abrazo enorme y recordemos, la felicidad depende de nosotros. Aprendamos a querernos bien y aceptémonos tal y como somos. Excelente. Muchas gracias, María Jesús. Un Gracias. abrazo Adiós. grande. Adiós. Gracias. Muchas gracias a todos. Y ya saben, a trabajar también nuestra autoestima para ser felices. Un abrazo grande.